Sankar se cayó en tal lío que a medida que cuestionaba, comenzó a lidiar con nuevas preguntas, y a medida que luchaba más y más, se hundía más, como si estuviera atrapado en un pantano. Ahora su examen es muy pesado, muy difícil, ese es un miedo que nunca antes había experimentado, la posibilidad de perder a su hijo. Sankar es ahora un hombre al borde del abismo. Mientras luchaba con sus problemas actuales durante mucho tiempo, volvió a caer en lo más profundo de ese pozo sin fondo, del que había logrado salir a la fuerza, primero con la enfermedad de Melek y luego con la custodia de Guben. Si bien aún no había digerido los 8 años que perdió con su hija, ahora la posibilidad de una vida sin ella se apoderó de ella como una pesadilla. Sin saber qué hacer ni a dónde ir, la lanzan como una mina errante a punto de explotar. No se llena, no se llena. Aunque Sankar no es una persona que pueda expresar sus sentimientos y llorar, ahora podemos ver las lágrimas que ha derramado a lo largo de su vida. Aunque esto es bueno para él, Sankar no es un hombre que esté en paz con su sensación de impotencia. Cada vez que este sentimiento se apodera de su alma, una ira profunda lo sigue. Siempre dirigió esta ira hacia sí mismo antes, pero ahora tiene a alguien más a quien dirigir este sentimiento, Guben Celebi. Guben es uno de los peores padres que le pueden pasar a una persona. Es una persona que antepone sus propios intereses a todo lo demás, no siente compasión y nunca se responsabiliza. Tal persona no puede criar a un niño, pero convierte a la persona que tiene en un desastre, que vimos en vivo. Annie le dijo a Mavi Sankar, destruiste a una mujer. Dijo, en realidad fue Guben, no Sankar, quien destruyó a Nare, fue su incredulidad en su hija, anteponiéndose incluso a su propio hijo, y haciendo oídos sordos a los gritos de su hija durante años. El dolor del trabajo puso toda la responsabilidad de lo vivido en Sankar, se hizo a un lado y empezó a disfrutar de su victoria. Sin embargo, la persona en cuestión es su nieto. Si bien tenía que pensar en su felicidad, todavía estaba preocupada por derrotar a Sankar y, por supuesto, la forma más efectiva era separar a padre e hija nuevamente. Con este movimiento, Guben jugó tanto con Sankar que de repente apareció toda la ira que se había acumulado en él. La semana pasada dije que la lucha de Sankar con el embajador sería muy dura. Solo puede derrotar a un enemigo inteligente e insidioso como él si lucha con calma. Cuando dije esto, no habían muchos Sankar, así que las cosas se convirtieron en un parque de atracciones. Guben conoce muy bien las debilidades del enemigo y piensa que volverá a ganar, como antes, pero hay un punto que se le pasó por alto. Sankar ahora tiene un compañero que lo aparta de la línea de ira, lo calma y lo obliga a hacer lo correcto. Mavi se ergue como una fortaleza indestructible frente a los errores de Sankar con todo su ser, y lo bueno es que el querido embajador no conoce para nada a su nuevo enemigo, en realidad recién empiezo a entender a Mavi. Por supuesto, llegaré a los puntos que me llaman la atención sobre ella, pero la existencia de esta misteriosa mujer es la mayor oportunidad de Sankar en este momento. Si me preguntas, el cruce de los caminos de estos dos puede hacer que una vida maravillosa brote como una semilla que cae en la tierra. Tolstoy dijo, todas las grandes historias comienzan de dos maneras, o una persona se va de viaje o un extraño llega a la ciudad. Mientras esperábamos la partida de Nare para incendiar Sankar, ¿quién iba a saber que una mujer extranjera que llegaba a la ciudad le daría esperanza de vida, de posibilidad de volver a amar? Nare se había ido antes, dejando atrás una gran ruina, convirtiendo a Sankar en un hombre que limitaba la vida a solo respirar. No sucedió esta vez. De repente, en un lugar donde se vivieron sus peores recuerdos, se le apareció una mujer que no conocía, y de hecho, todo empezó justo en ese encuentro. Ya nada sería como antes, ahora conozco más o menos a Sankar. No comparte sus problemas y preocupaciones con sus seres queridos, vive en ello. Pase lo que pase, él se cuidaría de alguna manera, no mostraría esa parte de su corazón a nadie. No se lo diría a su familia porque nunca podría aceptar que estuvieran molestos, que estuvieran preocupados por él. Nunca le dijo a Nare de todos modos. Siempre decía eso porque creía que antes lo habían engañado, y luego por el profundo remordimiento que experimentaba. Que sea feliz, yo me encargo de todo. La vida no es así. Si tienes un compañero, puedes vivir por dos. Una relación en la que una parte es juzgada constantemente y la otra trata de curar sus frustraciones por sí misma se convierte en una relación hecha a sí misma. Esto es lo que les pasó a Nare y Sankar. Les encantó, les quemaron, pero querían resolverlo por su cuenta. No podían hacerse daño el uno al otro, destruyeron su propio amor. En la historia de Mavi y Sankar parece que no hay lugar para el silencio y los sacrificios innecesarios por ahora. Los caminos de dos personas profundamente heridas se cruzaron milagrosamente y todavía hay esperanza para ellos. Se escuchan unos a otros, vendan sus heridas y, lo que es más importante, comienzan a tratar la herida que aún sangra sin profundizarla, algo que no se puede superar fácilmente. Una pérdida puede cambiar la vida de una persona de manera irreversible.
Uno siente que los colores y la luz se han ido, e incluso el sabor de la comida que come es diferente. Continúas respirando y viviendo todos los días, pero el vacío que dejaron los difuntos comienza a atraerte como un agujero negro, y una vez que ves, toda tu vida es solo ese vacío. Aquí es donde vive Mavi. Mientras luchaba con el agujero negro que dejó su hija, Sankar y Melek aparecieron por primera vez frente a él, pero estoy un poco preocupado. La razón es solo una palabra que Mavi le hizo a Sankar: no puedo volver a vivir lo mismo, no puedo volver a perderlo. Mavi, creo que Uben decidió secuestrar a Melek mientras le enseñaba a tocar el violín. Pensó en su propia hija y recordó lo que una persona tan cruel le había hecho a su hijo. Creo que eso es lo que quiso decir cuando dijo no puedo volver a pasar por lo mismo. No permitió que otro niño fuera acosado, pero no recuerdo la frase sobre Mavi. Su pasado es oscuro. No sé qué pasó durante ese proceso de divorcio, pero sigo pensando que él no fue tan despiadado como para molestar a Melek y separar a dos personas que se quieren mucho. Si no se ha vuelto loco, la vida está a punto de devolverle todo lo que ha perdido, tal como le hizo a Elvan.